Uno, dos, tres. Hola a todos, yo soy Carl, soy de Paraguay y estoy muy feliz de poder participar en la PyCon ARC como guest speaker de Paraguay. Primero para hablar un poquito de mí, trabajo en software engineering, en redes de comunicación y también en data science y IoT. Así que tengo una exposición a diferentes tecnologías y actualmente me estoy enfocando en data science y en mi startup en automatización, es decir, domótica y lo que se conoce como Smart Home Automation. Yo quiero hablar sobre un scrapper que hice para descargar datos meteorológicos. Surgió como un proyecto personal porque quería analizar los datos históricos para poder identificar trends. Y investigando eso, me encontré con la situación de que no había una buena fuente desde donde poder descargar datos históricos sobre mediciones meteorológicas. Encontré varias fuentes, pero las mediciones eran esporádicas y no tenían buena cobertura, es decir, había solo de algunas ciudades del mundo, etc. Entonces volví a una página que hace rato conocía, que se llama Wonderground, y acá abajo a la izquierda podemos ver un mapa de una sección de esa página. Lo que hace Wonderground básicamente es, se conecta con miles de estaciones, estaciones meteorológicas que cualquier persona puede operar. Es decir, si yo quiero montar mi estación meteorológica, puedo hacerlo en casa y conectar con esta página para subir las mediciones de forma automática y en tiempo real. Esta rica fuente de información hace de esta página una fuente de información muy valiosa. Solo que hay un problema, no se pueden descargar esos datos. Anteriormente había una opción de descarga, pero la quitaron, no sé por cuál motivo. Realmente es una lástima porque es básicamente crowdsourcing y bueno, tantas personas participan en aportar datos que en mi opinión debería ser fácil de descargar esos datos. Pero no es así. Entonces me ocurrió la idea de desarrollar un scrapper para descargarlos, ya que como veremos enseguida, al abrir una estación en específico, por ejemplo acá abrí una de Filadelfia, podemos ver primero arriba un resumen de los datos actuales, es decir, en tiempo real. Actualmente, cuando hice la captura, acá hacía 32,6 grados, etc. Después, más abajo en la página hay una tabla con todas las mediciones del día actual. Al hacer clic sobre esa tabla, la URL cambia y tiene una estructura como se ve acá, con la fecha actual y barra daily. Bueno, cuando descubrí eso ya sabía que sería factible desarrollar un scrapper. Lo primero que necesitaría para hacer eso es un generador de URLs, o sea, debo desarrollar un generador que me produce para cada fecha una URL como esta y basado
en la estación seleccionada. Acá tengo una demo de un generador URLs que es casi igual como el que uso actualmente en mi server. Si ingresan en este link pueden experimentar con el código y ejecutarlo. Lo que básicamente hace es agarra una URL de una estación en específico, agarra también una fecha de start y una fecha de end, o sea, una fecha desde donde va a comenzar a generar las URLs y una fecha de donde va a parar. Y solamente basándose en esos tres datos ya nos genera una lista con todas las URLs de ese lapso de tiempo. Para entender cómo funciona el código, hice este pseudocódigo de Python usando una librería que se llama LXML. Hago el scrapping y voy a explicar acá línea por línea. Primero, bueno, arriba importamos a las librerías. Después hay un loop que recorre todas las URLs generadas por el generador de URLs que recién vimos. Luego descarga a cada una de las URLs, o sea, es decir, el HTML. Luego quita, o sea, agarra el contenido de la tabla en donde están contenidas las mediciones del día actual y lo guarda en una variable. Luego los parsea esa tabla y guarda todos esos datos en un diccionario de Python. Y al final el CSV Writer agarra ese diccionario y hace un archivo CSV en el disco. Acá abajo pueden entrar en el link para ver todo el código completo del Scrapper. Bueno, hasta ahí todo bien. Una vez que desarrollé esa parte, podía descargar desde X fecha hasta el día actual o la semana pasada, como quiera, ¿verdad? El único problema con el cual me encontraba era que si hacía una lista larga de estaciones, no sabía desde cuál, o sea, no sabía la fecha de inicio de mediciones de cada estación, porque varía. Una persona puede haber montado su estación en el 2011, otra persona en el 2015 y no hay forma de saber la medición inicial de cada estación. Entonces, lo mejor que podía hacer es empezar siempre desde por ejemplo, del 1990 y empezar a probar fecha por fecha, cada fecha hasta encontrar la primera medición. Pero ese proceso es sumamente ineficiente en cuanto a tiempo, ya que hay que recorrer años de fechas vacías. Y para solucionar eso me ocurrió la idea de usar la búsqueda binaria, que es un algoritmo muy utilizado en la informática. Y encontré un ejemplo, varios ejemplos en Python, pero tenía que adaptarlo bastante para que funcione con lo que yo quería hacer, que es una búsqueda online, es decir, en cada punto de la búsqueda debo hacer una petición a esa URL y ver si existe o si no existe una medición en esa fecha. Y el resultado fue este algoritmo que acá abajo, abriendo el link, también pueden revisar y experimentar. Y en el GIF vemos cómo rápidamente va encontrando la fecha empezando del 1990. Va dividiendo básicamente en dos al espacio de búsqueda y pronto ya tenemos la primera fecha de medición encontrada y a partir de ese momento ya el scrapping va de forma
normal como solía ser antes también ahí. Bueno, una vez que tengamos los datos, vemos algo similar a esto, que es un archivo tabular, un CSV con la fecha, con el tiempo, con la temperatura y todas las demás mediciones que tenemos. Ese es el primer paso. El análisis, o sea, mi formato favorito de datos es el CSV justamente porque se puede visualizar fácilmente en texto y también importar fácilmente a la mayoría de aplicaciones de análisis de datos que existen. Y mis tres herramientas favoritas son el RStudio. De hecho, hace 4 meses por ahí nomás empecé a aprender R y habiendo usado años Python, debo admitir que R es genial para el análisis de datos. Es tan fácil trabajar con datos en el lenguaje y especialmente usando RStudio, pero es un poco más avanzado. Hay dos herramientas más fáciles o digamos con las cuales uno puede trabajar más rápidamente, que es el Tableau y el Power BI. Y en este caso usé Tableau. Importé los datos y encontré varios trends interesantes y acá quiero compartir solamente dos. Primero, el pronóstico de la humedad. Acá de la ciudad local, o sea, en donde vivo, Filadelfia, en el lapso de tiempo desde el 2011 hasta el 2020, hay un trend descendiente en la humedad bastante marcado y me pareció muy interesante eso. También hay un tren de aumento de temperatura en el mismo lapso del tiempo. Cuando encontré eso, lo publiqué en Twitter y varios agrónomos me escribieron y me hablaron, o sea, me mandaron links de este paper que describe cambios en lo que se llama el South American Low Level Jet, que es una corriente de aire que viene pasando por el Amazonas y trae humedad y o sea, produce lluvia en nuestra zona. Y con el cambio probablemente, o sea, muy probablemente debido a la deforestación masiva, esta corriente ha tenido cambios y en consecuencia hay menos lluvia acá. Y en ese año acá particularmente tenemos una sequía muy fuerte en el Chaco paraguayo. Por último, quisiera hablar un poquito sobre cómo publiqué mi trabajo, mi repositorio de código y hice básicamente cómo hice para que otra gente descubra y vea también la utilidad de una herramienta como esta. Bueno, el primer paso yo creo que es siempre crear algo que sea útil para uno mismo. Y si hacemos algo, una herramienta, lo que sea, que nos sirva, es muy probable que haya otras personas que también tengan esa necesidad y a quienes les va a servir nuestra herramienta. Entonces, bueno, primer paso, crear algo que nos soluciona un problema. Segundo paso, si pensamos que va a haber otras personas que se van a beneficiar, tenemos que publicarlo. En mi caso, yo soy un usuario muy fuerte de GitHub. Hice un repositorio en GitHub con un README bastante lo más simple posible y lo más atractivo. Y ese es el primer punto sobre el cual quiero hablar. Cosas importantes, en mi opinión, cuando uno crea un proyecto open source. Primer punto es la documentación. Yo creo que si alguien se encuentra navegando por GitHub y encuentra nuestro repositorio, no quiere
primero tener que leer una documentación larguísima para poder empezar a jugar con nuestro código. Entonces, yo trato de estructurar mi README del GitHub de una forma que la gente lo más rápido posible pueda entender de qué se trata y empezar a jugar con el código. En tercer punto, bueno, la contribución. Es especialmente cuando se trata de un proyecto más grande. El mío no es, en cuanto a líneas de código, no es grande, pero si se trata de un proyecto más grande, es importante describir cómo la gente puede contribuir con el código, ya que eso va a, si no se hace eso, es menos probable que otros se animen a aportar y a corregir errores, etcétera, en el código. Y por último, una vez que tengamos una página de GitHub atractiva, nos queda exponerla al mundo, porque sin eso, bueno, va a ser difícil que alguien encuentre. Y en mi caso, me pareció el lugar más ideal, me pareció Reddit, y en particular un subreddit que se llama Datasets, ya que mi Scrapper lo que hace es generar datasets, o sea, colecciones de datos meteorológicos. Publiqué, o sea, hice un post, un título descriptivo de lo que hace mi Scrapper y lo publiqué en conjunto con el link a mi repositorio. Y me sorprendí de que después de un día tuvo bastantes votos y estuvo en casi la cima del subreddit. Unas semanas más tarde ya recibía mensajes en diferentes redes sociales de personas que me agradecían que había creído esta herramienta y que también ya estaban utilizando los datos descargados para hacer análisis. Acá alguien me comentó, por ejemplo, que estaba usando los datos para ver la variación de polución del aire en México. Y ver este feedback es sumamente satisfactorio y yo creo que es la mejor parte del open source, poder colaborar con otras personas y poder ayudarle a otras personas a resolver problemas o hacer más fácil su trabajo. Esto ya sería todo. Me pueden contactar en Twitter o en Telegram y estaré muy feliz de responder preguntas y ayudarles si necesitan algo específico. Muchísimas gracias.